¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Seguimos, por supuesto, explorando, analizando, platicando con ustedes todo lo relacionado al Cártel Jalisco Nueva Generación, más allá del propio Rubén Nemesio Ceguera, alias el Mencho. Y el tema Estados Unidos no es un tema para dejar de lado. Ha estado un poco fuera de la discusión, aun y cuando Estados Unidos es el narcoimperio, es el gran generador en realidad de todo esto que conocemos como narcotráfico, cárteles, capos y demás, de una guerra que ha dejado muchas, muchas muertes, mucha estigmatización, mucha criminalización de la pobreza y muchas ganancias para las oligarquías y sobre todo control social, militarismo y demás. Vamos a platicar del caso del cártel Jalisco y la CIA. ¿Cuál es la relación? ¿Por dónde va? Mi querido Manuel Hernández Borboya, te saludo con mucho gusto. Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Un saludo para ti, para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación aquí para platicar de estos temas escabrosos. No, como siempre un placer, querido amigo. Oye, pues por ahí comienzo con esta pregunta abierta para conocer tu exposición, tu análisis, tu opinión. El cártel de Jalisco, la CIA, ¿cuál es el vínculo entre el cártel de Jalisco y la CIA en el marco precisamente de pues de esta, tú lo has definido muy bien como una gran farsa de la guerra contra el narco? Sí, pues llama la atención que la caída de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, identificado como el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se da apenas un par de meses después de que en una corte federal del sur de Nueva York se imputó a dos personas, a Paul Campo, un agente de alto perfil de la DEA, de la Agencia Antidrogas estadounidense, y a Robert Sensi, un personaje, un agente encubierto de la CIA que colaboró en la operación Irán Contras y demás desde la década de los ochentas, en los tiempos de Reagan, de Bush y compañía. Los imputaron por haber entregado armas, drones y haber blanqueado y lavado dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación, a través de criptomonedas. Entonces, se mencionó en algunos espacios el caso de Paul Campo, que digamos era un agente de la DEA plenamente identificado, de alto perfil, pero el caso de Robert Sensi pasó desapercibido por muchos, porque digamos, Robert Sensi no era propiamente eh, no era no era un empleado de la CIA con credencial de agente ni cosas de estas, sino que era un personaje, un activo de la CIA que contrataban, digamos, por outsourcing, que no estaba propiamente dentro de la agencia, pero que en los hechos funcionaba como un agente de la CIA. Es de este tipo de agentes encubiertos, de que en caso de que caigan o que sean descubiertos, las agencias estadounidenses se lavan las manos diciendo que pues no participaba oficialmente con ellos, a pesar de que en el caso de Robert Sensi está muy documentado cómo participó activamente en el caso Irán Contras, en el cual la CIA utilizó dinero de la venta de cocaína y de crack en lugares como California para financiar a grupos paramilitares en Nicaragua. Entonces, digamos, yo en el último año pues he estado insistiendo mucho con estos paralelismos de la operación Irán Contras en territorio mexicano, sobre todo con el tema de los mercenarios colombianos que estaban trabajando para el cártel Jalisco Nueva Generación y que muchos de ellos pues incluso habían participado en la guerra en Ucrania, que se ha convertido como en un gran centro de distribución de armas, de lavado de dinero, para muchos de estos grupos paramilitares que están operando afines a los intereses del imperialismo anglosajón en varias partes del mundo, ¿no? De hecho, pues el caso, y fue hasta reconocido por el mismo Omar García Harfuch, de cómo algunos de estos mercenarios colombianos que fueron detenidos en Michoacán, pues tenían hasta los parches de haber combatido en Ucrania dentro de su vestimenta táctica y también habían sido adiestrados para el uso de drones, que ha sido también uno de los temas eh, que han salido a colación el último año como una forma de capacitar a estos grupos criminales
para el uso de explosivos a través de drones. Gran parte de esas tecnologías o de esos mecanismos de adiestramiento se han implementado en Ucrania y a partir de Ucrania se están difundiendo a otras regiones del mundo que convienen a los intereses del imperialismo estadounidense y anglosajón. Entonces, a mí me llamó mucho la atención ese asunto, el hecho de que el mismo alcalde de Uruapan, en Michoacán, Carlos Manso, denunció que en Capécuaro, en la región de Capécuaro, estaban varios de estos grupos entrenando a mercenarios colombianos, muchos de ellos, como ya lo dije, entrenados en Ucrania. Entonces, pues pareciera que mucho de la operación Irán Contras, que ocurrió durante la década de los ochentas, tiene varios paralelismos con lo que ha ocurrido en México en épocas más recientes, porque digamos, hay que recordar toda esa historia de cómo se fundó el cártel de Guadalajara, ahí con un personaje también de la CIA, en el caso del agente Félix Ismael Rodríguez, alias El Gato, el personaje que dio la orden de asesinar a Ernesto Che Guevara ahí en el terreno, en la higuera y que posteriormente algunos agentes que investigaron el asesinato de Enrique Kiki Camarena lo ubicaron ahí como una persona que estaba presente durante la tortura y el asesinato de Enrique Kiki Camarena, cuando de la mano de la Dirección Federal de Seguridad y del viejo régimen priista, la CIA estaba utilizando la estructura de este incipiente cártel de Guadalajara, que fue el primer gran cártel mexicano de las drogas, precisamente para mover armas y drogas a través de un rancho en Veracruz, propiedad de Rafael Caro Quintero. Entonces, digamos, a mí me han llamado la atención cómo se han dado estas correlaciones entre la inteligencia estadounidense y el caso mexicano, y sobre todo que, digamos, varios de estos cabos conectan a la labor de la CIA con el cártel Jalisco Nueva Generación en épocas más recientes. Entonces, precisamente por eso llama la atención y que hasta el momento todavía no queda del todo claro hasta qué grado llegó la participación de la inteligencia estadounidense a la hora de detener y abatir al Mencho en este operativo que ha sacudido completamente al país. De hecho, cuando le preguntan en un par de ocasiones a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gabinete de seguridad, al general Ricardo Trevilla, Sheinbaum incluso interrumpe la pregunta para decirle al general Trevilla pues que que no puede hablar mucho de esa participación de las agencias estadounidenses. En últimos días o después del caso del Mencho, ha salido también a colación la creación de una fuerza de tarea institucional conjunta anticárteles, un organismo operado por el Departamento de Guerra de Estados Unidos, lo que era anteriormente el Departamento de Defensa, y que precisamente llama también la atención que este grupo pues no era muy conocido públicamente hasta que precisamente se da esta detención de alto impacto del Mencho en este operativo pues que ha sido ha marcado también una época, porque me parece que también falta ver qué va a pasar a futuro, pero que por lo pronto marca el fin de la era de los grandes capos, porque digamos, desde este cártel de Guadalajara, donde el primer gran capo de la droga en México, como se le construyó mediáticamente, pues era Miguel Ángel Félix Gallardo, tras su captura, después de todo el tema de Camarena y demás, emergió la figura del Señor de los Cielos, se me fue ahorita el nombre, Amado Carrillo. Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, que estuvo, digamos, fue el capo más afamado durante la primera parte de la década de los noventas, también con una muerte bastante sospechosa, llena de misterio y demás que ha dado pie a muchas especulaciones. Y posteriormente, tras esa supuesta muerte de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, emergió la figura del Chapo Guzmán. Tras la caída del Chapo Guzmán, pues salieron algunas versiones diciendo que no era el Chapo Guzmán el líder del cártel de Sinaloa, sino la verdaderamente criminal era Ismael Mayo Zambada. Tras la captura de Ismael Mayo Zambada, también en circunstancias bastante extrañas y con la duda de la intervención de agencias estadounidenses en esa operación en la que autoridades estadounidenses pactaron con los chapitos para entregar a Ismael Mayo Zambada, el que quedaba era Nemesio
Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, fue creciendo su figura en el narcotráfico, con la creación del cártel Jalisco Nueva Generación en la recta final del sexenio de Felipe Calderón, y que realmente pues, es en 2015 cuando ya se hablaba de el cártel Jalisco como el gran cártel que iba a suceder al cártel de Sinaloa y que le empezaba a disputar gran parte del territorio y de las plazas, ¿no? Entonces, digamos, tras el asesinato del Mencho, este abatimiento durante el operativo, pues ya no hay una cabeza visible del narcotráfico en México, y eso me parece que también va a marcar una época. A mí lo que todavía no me queda del todo claro, pues es hasta qué punto estuvo involucrada la inteligencia estadounidense. Han dicho que pasaron algunos datos o alguna información de inteligencia que llevaron a la captura, pero también en la conferencia, pues el general Trevilla fue muy enfático de que la pista clave de la pareja sentimental del Mencho fue la pieza clave que condujo a su captura, y que eso correspondía enteramente a la inteligencia militar y a la inteligencia mexicana. También mencionó al Centro de Información, al Centro de Inteligencia Nacional, lo que era anteriormente el CISEN, Centro Nacional de Inteligencia, perdón, el CNI. Este, entonces no queda del todo claro. A mí me parece que si bien se pudo haber habido alguna clase de participación de agencias estadounidenses, no me queda claro hasta qué punto hayan estado involucrados en este tema, ni tampoco qué explica que después de tantos años ahora sí hayan ubicado e identificado al Mencho, a pesar de que han salido reportes también en los últimos días de que ya el sitio donde fue aprendido ahí en Tapalpa, en Jalisco, ya había sido ubicado en algunas investigaciones, incluso periodísticas, como uno de los centros de operación del Mencho. Entonces, todavía hay muchas dudas en torno a los verdaderos móviles de esta situación, y resulta un poco paradójico que agentes de la CIA que habían estado inyectando armas, drones y lavado de dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación, ahora también se cuelguen esta medalla de la captura y abatimiento del principal capo en el ámbito del narcotráfico en México en los últimos tiempos, ¿no? Entonces me parece que todavía hay muchas dudas. Todavía, 3 días después del operativo, todavía no hemos visto ninguna fotografía del cuerpo, por ejemplo, que yo sé que hay trabas legales, pero normalmente ese tipo de temas pues se filtraban por ahí algunas imágenes en internet. Ha aparecido solamente un comunicado de la Fiscalía General de la República señalando que se le practicó una prueba de ADN, y que se corroboró la identidad del Mencho con esa prueba de ADN, pero no han dado mayor explicación pues, con qué compararon esa prueba. Es decir, hay todavía eh, muchos puntos ciegos dentro de este caso. Me parece que con el paso del tiempo irán saliendo a la luz un poco más de información, pero todavía resta saber hasta qué punto estuvo involucrada este grupo nuevo, creado por el Departamento de Guerra, la Fuerza de Tarea Institucional Conjunta Anticárteles, dentro de esta operación. Hasta el momento yo no he visto indicios de que haya habido agentes estadounidenses operando en el terreno, como también se especuló mucho por parte de los grupos y periodistas afines a la derecha, al PRI y al PAN, que estaban tratando de posicionar el tema como un logro de Estados Unidos, a pesar de que pues realmente no hay muchos indicios de que hayan participado directamente en este operativo. Entonces, me parece que todavía hay varios temas ahí por indagar, y yo soy de la idea de que todavía se tiene que indagar a fondo, pues quién estaba moviendo realmente a estos mercenarios colombianos excombatientes de Ucrania para ser reclutados ahí en algunas células que ahora se están empezando a disputar el liderazgo del cártel Jalisco Nueva Generación, incluyendo esta célula operada por un personaje conocido como el Yogurt, donde estaban buena parte de estos mercenarios colombianos. Me parece que esa pista todavía no se ha agotado del todo, y que el gabinete de seguridad tiene que poner mucha atención en eso, ¿no? Porque, digamos, grandes temas de alto impacto han estado vinculados a eso, desde el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, hasta ahorita la captura y abatimiento de El Mencho. Oye, el punto que planteas ahorita, el cártel Jalisco Nueva Generación, CIA, toda esta.
parte también la intervención de la CIA ya directamente en el narcotráfico mexicano, esta violencia con la que fueron incrementándose conforme avanzó, porque el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues es un grupo paramilitar, o con por lo menos con estrategias paramilitares, con formadores militares o exmilitares, mercenarios y demás. No es como citabas el caso de Miguel Ángel Félix Gallardo, incluso yéndonos un poco más atrás con Pedro Avilés, pues no tiene nada que ver el sicario, ¿no? Que estaba en esas épocas con lo que hoy ejerce la violencia, una violencia que de repente llega a ser más una especie de mercancía, ¿no? O de ciertos intereses extractivistas que solamente el tema de la droga. Y ahí te lo preguntaría, ¿qué tanta responsabilidad ves tú en agencias como la CIA de este tipo de incrementar violencia y de este tipo de perfil en estos cárteles? Sí, esa es una de las preguntas que todavía a mí me quedan. Yo todavía no tengo una respuesta muy puntual para eso, porque lo que se puede esperar después de un descabezamiento como el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues es que empiecen a disputarse algunos grupos, la influencia en algunos de los territorios que van quedando sueltos, ¿no? Eso es lo que hemos visto a lo largo de esta guerra contra las drogas que lanzó Felipe Calderón en el 2006 o guerra contra el narcotráfico. Y es posible que parte de este operativo pues tenga como intencionalidad más oculta o más tras bambalinas generar brotes de violencia en México. Incluso ya se está discutiendo en algunos espacios de si lugares como la ciudad de Guadalajara son propicias para el Mundial de Fútbol, para ser sede del Mundial de Fútbol 2026, a pesar de que era una de las sedes junto con Ciudad de México y Monterrey ante este tipo de situaciones. En Estados Unidos se han pronunciado que cualquier agresión contra un ciudadano estadounidense va a tener toda la respuesta del gobierno de Estados Unidos. Y hay que ser muy cuidadosos de que este tipo de circunstancias no se utilicen precisamente para que se generen brotes de violencia, como lo vimos tras la caída de Ismael Mayo Zambada en este operativo, que hasta el día de hoy también no han dado respuestas, por ejemplo, de quién era el piloto de la avioneta que trasladó a Ismael Mayo Zambada. No hay respuestas sobre ese asunto. Y es posible que algo similar a lo que sucedió en Sinaloa, que se desató una oleada de violencia a partir de esta extraña y misteriosa captura, se repite en algunas regiones, sobre todo donde ha tenido más influencia el cártel Jalisco Nueva Generación, que es Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, donde también ha habido, hubo una respuesta importante por parte de algunos grupos vinculados a este cártel. Y me parece que todavía hay que analizarlo con cautela, porque además esta captura y este descabezamiento del cártel Jalisco Nueva Generación se da inmediatamente después de este acuerdo para minerales estratégicos que estaban negociando por lo menos el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos ahí con Marcelo Ebrard y compañía, donde precisamente el tema de los cárteles y la extracción minera también ha sido ampliamente documentada en varias investigaciones de cómo se generan desestabilización en algunos territorios que aparentemente son controlados por el crimen organizado y que esto facilita la extracción de muchas empresas mineras eh, que acaban llevándose la riqueza de los territorios sin tener mucha resistencia de la población que está siendo atemorizada por estas organizaciones criminales. Entonces, todavía va a pasar un tiempo, yo creo, hasta que asimilemos o dimensionemos adecuadamente las implicaciones geopolíticas e históricas que ha tenido esta captura de Nemesio Ceguera Cervantes alias El Mencho, porque todavía, digamos, están muy frescos algunos temas, hay muchas dudas, muchas pistas que todavía falta ir recolectando para tener una idea más precisa. Hasta el momento son algunos esbozos que tenemos o algunas hipótesis de trabajo de lo que estamos observando en tiempo real, pero a mí al menos todavía no me queda del todo claro qué fue lo que motivó que se diera ahora y no antes la captura y abatimiento del Mencho. Mi querido y admirado Manuel Hernández Borboya, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos que nos compartes aquí en nuestra comunidad. Muchas gracias, Jesús, y pues aquí estamos. Un saludo para ti, y para toda la audiencia.